Esto pues es una iniciativa viendo todo esto que está pasando y me parece chévere compartir el conocimiento. Creo que ayuda a activarnos y ayuda a que todos generemos como cadenas de colaboración chéveres, ¿no? El otro día hicimos un taller sobre los tipos de óptica que hay y cómo se pueden adaptar, que fue como muy por encimita y de eso surgió esto. Y decidimos hacerlo en Zoom porque básicamente en Instagram no se puede compartir, entonces la gente queda como con la idea, pero no se les puede mostrar un ejemplo, ¿no? No. Entonces, Lo que pasa es que entonces el asunto es, hoy vamos a hablar sobre óptica anamórfica. Espera, se están uniendo 3 personas más. Y la idea es, pues, reunir como todas las cosas que yo he investigado. A mí me gusta molestar mucho con la óptica y bueno, a veces compro cosas solo por saber cómo funcionan. Entonces, eso me parece chévere. Si alguien va a preguntar alguna cosa, me escribe ¿por qué? Por mensaje y yo habilito el micrófono. O bloqueenlo allá. Lo que pasa es que no lo están bloqueando y se siente aquí el ruido. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a hacerlo así. Bueno, vamos a arrancar. Ok. La óptica anamórfica es una construcción, o más bien una necesidad del cine, que surge en 1953 y era un poco el afán de la industria cinematográfica por querer lucir un poco más las locaciones, ver los recorridos de los personajes más en un set y ah, cine, el cine estaba perdón, es que se está uniendo gente, toca habilitarla desde acá. El cine era cuadrado, en formato 4:3, entonces limitaba mucho a los factores, las locaciones, movimientos de cámara, tenían que hacerse más largos, etc. Y venían como pensando cómo solucionarlo, de pronto aparece la televisión y eso apresuró la aparición del CinemaScope, que fue como evolucionó el formato de 4:3 al formato 16:9 o 2:35 o esta pantalla más panorámica. Y porque el cine quería diferenciarse de la televisión, que empezó a tener un poco más de inmediatez, y bueno, el cine siempre ha tenido ese tema de las historias más profundas. ¿Cómo arranca todo este tema del anamórfico? Ellos pensaron varias cosas. Pensaron en modificar la película, eh, pensaron en modificar las cámaras, pero todo eso era mucho más costoso o más difícil, era más complejo. Entonces prefirieron construir la óptica anamórfica, que básicamente lo que es un lente esférico con una lentilla acá enfrente que lo que hace es capturar más información hacia los lados horizontalmente, ¿no? Y esto nace de un proceso que se llama anamorfosis. Anamórfico básicamente es el proceso por el cual deformamos una imagen para después volverla a reconstruir en sus proporciones reales mediante un efecto óptico. Les voy a mostrar acá en qué consiste. Entonces, eso es sobre un proceso que se llama anamorfosis. La anamorfosis o los dibujos anamórficos existen desde 1600 más o menos y eran usados como pinturas. Eran dibujos deformados que en un reflejo volvían a sus proporciones. Ya les voy a mostrar por acá un ejemplo. Primero los voy a abrir. Y la industria lo que hizo fue
aplicar ese principio a la construcción de esta óptica. Ay, Dios. Entonces, la primera película que se rodó en anamórfico fue la primera película que se rodó fue The Road, que es una película épica. Y los precursores fueron Panavision y la 20th Century Fox, en alianza con la 20th Century Fox. Ya voy a mostrarles aquí. Este es el proceso de anamorfosis. Si pueden ver acá, ¿están viendo la pantalla? Listo. Sí, bueno. sí. Mira, estos son dibujos anamórficos. Acá está deformado y acá en el reflejo se ve en una proporción real. Estas eran pinturas de la época anamórficas. Esto es una bola plateada, como una esfera plateada, y esto se está reflejando en una proporción. Esto está de moda, ahora unas vajillas que hacen esto, y ese es el mismo principio. Acá está un ejemplo más, en un tubo plateado, está dándole las proporciones. Listo. Entonces, aparecen las ópticas anamórficas, con lo cual tiene toda esta discusión de cómo meterla en el sensor o en la película en ese momento. Y por eso aparecieron dos ensayos iniciales, que fueron la óptica 1.33 del factor de cropeo y las 2X, que básicamente lo que es una proporción. La 2X captura el doble hacia los lados y la 1.33 captura 1.33 veces el valor vertical de una óptica. Y ya les voy a mostrar acá. ¿Qué consiste eso? De los italianos, por ejemplo, ya se permiten los encuentros entre familiares. Ay, perdón que se me perdió todo esto. Bueno, mira, aquí hay bastantes ejemplos. Creo que es más fácil si yo lo amplío de esta manera. No sé si alcanzan a verlo bien. Ni siquiera puedo expresar lo emocionado que estoy. No, que Estoy muy emocionado. Bueno, esta es una óptica que está de moda y básicamente lo que pasa con los anamórficos ahora es que antes eran inalcanzables y ahora hay mucha oferta. Esta es una óptica moderna. Los Atlas es una casa americana que está en California y están fabricando esta serie Orion, que es 2X. Y ahora ya sacaron el adaptador para sensor completo, bueno, y es accesible. Un set completo cuesta $60,000, bastante bien para una solución moderna. Esto es otro tipo de anamórfico, estos son vintage. Acá se puede ver la estructura del anamórfico, hasta acá es una estructura esférica, y acá, en este espacio, es donde viene el elemento que hace la anamorfosis, que trae toda esta información lateral para meterla en el cuerpo esférico. Acá vemos la diferencia entre el cuerpo interno de una óptica esférica y una óptica anamórfica. Acá hay otro tipo de anamórfico. Estos son muy famosos, estos son los Kowa, son unos lentes vintage adaptados, estos anillos no son los originales. Aquí hay otra óptica, el vidrio frontal siempre los caracteriza porque es curvo
y genera esos destellos como lineales. No sé si ven ahí cómo se reflejan las cosas de lindo. Bueno, acá hay otro cuerpo interno. Este es un lentecito que está de moda ahora. Yo lo tengo por acá también. Y esta es una óptica LOMO, que este es otro tipo de anamórfico que es con un frontal cuadrado. Se llaman anamórficos square front, que básicamente esto es una lentilla aplicada al cuerpo esférico. Vamos a ver por acá unos ejemplos. Perdóname, yo miro aquí los apuntes para... Los lentes anamórficos se caracterizan por las siguientes detalles. Básicamente tienen mucho, es en look, ganan en look. Los fotógrafos la buscan porque el look es especial, sobre todo en el bokeh. En el bokeh los destellos son ovalados y eso tiene que ver con la forma ovalada del cuerpo interno. Tienen este efecto con barril, que es un poco, sobre todo los más angulares, que los más angulares, los esféricos tradicionales no son tan angulares, ahora ya uno encuentra 30 hasta 28, 25, pero las antiguas anamórficas llegaban hasta 35 o 32 máximo, no había más abajo, y en los más teles eran un 70 o 75, ahora ya hay 100, hay 135. Bueno, hay unos zooms vintage muy viejos que llegan hasta 140, pero básicamente porque son lentes esféricos o zoom esféricas con una lentilla adaptada, entonces tiene ese alcance. Este es un pic de la primera película que se rodó en anamórfico, de RAW. Acá también podemos ver el bokeh. El flare, que es característico. Esto lo vemos mucho en las películas sci-fi. Y básicamente es porque dan mucho movimiento a la imagen. Mientras se mueve la cámara, cualquier luz que se atraviese en el lente va a dar o el flare o esta bruma sobre los colores. Siempre es así sucio y eso lo hace lindo. A veces las ópticas son demasiado limpias y eso, bueno, es cuestión de gustos. De hecho, ahora los anamórficos modernos cada vez son más limpios, ya evitan el invadir los colores y este flare es más delgadito. Y por eso han resurgido todo este tema de la óptica vintage porque siguen conservando toda esa suciedad que es muy linda. Ok. Vamos a hablar del factor de crop. El factor de crop siempre tiene que ver, tenemos que pensar en una cosa con los anamórficos y es que una cosa es el formato en el que se rueda la información que uno captura y la otra es en la que se proyecta. La proyección siempre es la misma, por lo menos en televisión es la misma, ¿no? 16:9 y por eso, perdón, admito aquí unas personas. Por eso la conversión siempre tiene que ver con el formato de proyección. Las ópticas 1.33 bueno, hay óptica 1.33X, 1.5X, 1.8X, 2X, también he visto, pero las más conocidas son las 1.33 y las 2X. Y la más usada o más comercial es 1.33 porque no lo hace tan panorámico. La 2X casi que crea una franja en toda la mitad del marco. Y ya les voy a mostrar qué es lo que sucede con eso. Ay, caramba. Espérenme que todavía me mama gallo el software. Acá. Bueno. Esto lo están viendo, ¿sí? Sí. Que alguien me grite, sí. Sí. Listo, bueno. Sí, lo vemos.
Sí, señor. Depende. Sí, omitan, sí, omitan. Ok, la óptica 1.33X, el factor de squeeze se ajusta a un sensor 16:9. Entonces, hay como un mito que siempre que se va a usar óptica anamórfica que debe ser el sensor 4.3, no. La óptica 1.33 cubre un sensor perfectamente de 16:9 sin que haya recorte. La 2X sí es para sensor 4.3. Es decir, que el cubrimiento hacia arriba. Espérame, voy a abrirles aquí un ejemplo rápido. Espérame a ver por acá. Para que entiendan un poco el... Ay, Dios. Ok, bueno. Esto lo están viendo, claro, sí. Bueno, Sí, sí, sí. nuestro sistema de proyección Sí, sí, lo vemos. es 1.85, es 16:9. Y cuando nosotros rodamos con óptica esférica, el aspecto nos cubre esta parte del sensor o esta parte de la pantalla. Cuando nosotros rodamos con unos lentes anamórficos, la proyección del lente anamórfico es esta, 240 o 235. Eso es indiferente. Tú puedes rodar con una óptica 1.33X y pues a la hora de desanamorfizar en 235 o 239 o 241, como está aquí explicado. Y no se va a notar la diferencia en las proporciones. Entonces, ruedas en esto, cuando ruedas en 1.33 te cubre el sensor hasta acá, que este es todo el sensor 16:9, y cuando desanamorfizas te da este tamaño en gris. Cuando ruedas con una óptica 2X, necesitas un sensor 4.3, entonces te va a cubrir todo esto. Y a la hora de proyectar te queda una franja mucho más delgadita. Acá no está, por ejemplo, la proyección. Bueno, no, cuando ruedas en un sensor 4.3 en 2X, puedes dar el aspecto de 240 o 266. Ya ahorita les muestro otro ejemplo. Pero, por ejemplo, si ruedas con una óptica 2X en un sensor 16:9, funciona, pero te va a cropear, te va a quitar una parte de arriba y una parte de abajo. Entonces, se generan unos panorámicos larguísimos que ya les voy a mostrar. Entonces, mira, aquí hay un ejemplo cuando uno rueda con óptica 2X en un sensor 16:9. Y sí, queda mucho más lindo, pero se perdió información por arriba. Y el aspecto para desanamorfizar es 355, queda un aspecto 355. El aspecto real cuando uno rueda en un sensor 4.3 con una óptica 2X de desanamorfización es 266.1 y puedes llevarlo hasta 275 sin perder las proporciones. 275. Aquí esto es una óptica 1.33 en un sensor 16:9. La proporción es la que es. O sea, no se pierde información y funciona perfectamente. La 1.33 es una óptica diseñada para cubrir un sensor de 16:9. Hay ahora muchos trucos, como el cropeo o el recorte versus la anamorfización. ¿A qué nos referimos? A veces se graba con una óptica esférica y se le ponen las franjas arriba y abajo, y pues lo que hay es una pérdida de información, no hay un rescate, solo estás quitando una parte de lo que ya rodaste y vas a obtener esto. Obviamente con una óptica esférica no vas a tener el mismo look, no vas a tener ni los flares, ni el desenfoque o el bokeh lindo que tiene el anamórfico, que es como ovalado, es estirado, como en estos ejemplos por acá. Mira, aquí hay un ejemplo del flare, con la luz natural se invade, muy lindo. Y acá el desenfoque es distinto al esférico, el desenfoque es como circular y estirado, casi que adoptando la forma del óvalo, ¿no? Siempre donde hay destellos se va a lavar la imagen. Y estos flares como circulares y como
manchados son muy característicos. Acá. El desenfoque es distinto. El crop es una herramienta, la están haciendo. Ahora más adelante hablamos de un hack que se está haciendo, donde uno puede usar óptica esférica, puede modificar el bokeh, puede modificar el desenfoque, el flare, pero no hace un squeeze, o sea, lo que estás es perdiendo información. En cambio, con el anamórfico lo que estás es usando todo el sensor y teniendo toda la información para después comprimirla, entonces vas a tener mejor definición, todas las características aprovechadas de la óptica. Bueno, es bien interesante el asunto. Ya les voy a mostrar otros ejemplos bien chéveres de cómo funciona el... Okay. Acá podemos ver, bueno, eso en televisión, pero ¿por qué ahora hay como toda esa pelea de pantallas en proyección en salas? Que está el VistaVision, que está el IMAX, que está el formato 75 milímetros. Básicamente son formatos de proyección, entonces se rueda de esa manera y después se pueden dar aspectos tremendos para poder disfrutar más las películas. O sea, ese formato 355 se puede hacer ocupando sin pérdida de definición, ocupando todo un sensor o toda un sistema de grabación. Entonces aquí se pueden llegar a este tipo de formatos. De hecho, hemos visto películas así, pero creo que más en cine que en televisión. En televisión siempre alcanzan a recortarle un pedacito porque la adaptan para que uno pueda estar pueda uno estar para que pueda ser emitida, básicamente. Ok, bueno, mira, aquí les voy a mostrar el elemento anamórfico, que es el elemento que tienen los lentes en el frente. Que esto es lo que hace la diferencia. Es básicamente un vidrio y tiene un tratamiento especial en la parte de adelante, que es lo que hace los flares y el squeeze, la anamorfización. Recordemos que anamorfización es la deformación y desanamorfización es volver a las proporciones reales. Entonces, los lentes anamórficos lo que hacen es deformar y la cámara por un proceso la vuelve a las proporciones. ¿Cómo funcionaba antes? Antes en la película quedaba, o sea, ahora nosotros grabamos, se imprime de manera anamórfica, o sea, estirada, como en este ejemplo que les voy a poner aquí. A ver. Nosotros lo que hacemos es grabamos, la imagen queda grabada de manera anamórfica, así estirada, y por un proceso de edición, nosotros la podemos comprimir. Entonces ya cuando se proyecta ya está desanamorfizada. ¿Cómo se hacía antes? Antes quedaba impresa en la película de esta manera. Y en el proyector se ponía una lentilla anamórfica invertida y volvía. El lente la recogía y la comprimía dentro de la cavidad esférica y después por el proyector volvía y la expandía y la desanamorfización se hacía en la proyección. Entonces, si uno cogía una película de 35 milímetros con un fotograma, estaba impresa de esa manera y se hacía era justo en la proyección. Acá está el proceso de anamorfización. Ahí está la escena real, la cámara hace esto o la óptica hace esto y queda impresa así en el sensor. Se ve que es un sensor
4.3, y después por el proceso de desanamorfización obtenemos esto. Mira, acá sí nos damos cuenta, casi no hay una variación en la proyección, pero en el rodaje sí hubo una variación, sí, en 2X tiene esta cobertura de sensor, un sensor 4.3, y en 1.33 cubre un sensor 16.9. Ok, bueno. Espérame, yo agarro mis apuntes. Mientras. Las ópticas anamórficas, justo por el elemento frontal y por la forma de la cavidad ovalada, tienden a perder mucha luz. Ahora las están haciendo más luminosas cada vez. Y más limpias, ya no tienen tanto rebote de luz, bueno, etc. Ya casi ni respiran. Otra cosa que tienen las ópticas es que respiran. Una óptica que respira básicamente lo que es cuando se hace una corrección de foco, varía el tamaño de la imagen. Es como un pequeño zoom que se hace al corregir foco. Eso es visto a veces como un error, pero en las ópticas anamórficas es lindo porque no es una respiración como, o una modificación del cuadro como proporcional, sino como que se estira en todas las direcciones, se estira tanto horizontal como verticalmente. Entonces genera como una respiración. Lo mismo en los movimientos. La óptica anamórfica tiene unas cosas increíbles. Bueno, el aspect ratio ya lo vimos, pero por aquí creo que tengo una cosita que les puedo mostrar. Este tema de los anamórficos se pegó un auge más o menos desde unos 8 o 10 años, y se pegó en auge con la salida de las DSLR, porque todo el mundo quería, aparte de tener una cámara de cine como las DSLR, que empezaron a salir como las 5D, las Alpha, las Blackmagic y todo eso, querían también rodar en anamórfico. Y aparecieron las lentillas y los hacks y los... bueno, aquí hay un fotograma, así se imprimía el fotograma antiguamente. O sea, con la óptica esférica se desaprovechaba una parte del fotograma. Básicamente, acá está más explicado. Con la óptica esférica había una impresión de este tamaño. Y se desaprovechaba esta parte. Cuando empezaron a introducir la óptica anamórfica, el anamórfico lo que hacía era traer toda la imagen de los costados, meterla acá y capturar un poco más de información por arriba, y tenía más, ocupaba más el fotograma. Ya después en la proyección se hacía en esto, ¿no? en este mismo aspecto, ese tamaño, pues. Y ahí es donde viene la desanamorfización, al comprimir la imagen al tamaño de proyección. Voy a mostrarles acá unos hacks. ¿Alguien entiende? Ok. Chicos, porfa, apaguen los micrófonos, que parece que está invadiendo el... Bueno, Guillo pregunta que si el flare se puede poner horizontal y vertical si no quiere. Sí, sí, pero se deforma de otra manera la imagen. Y bueno, no tiene sentido. De hecho, se debe tener mucho cuidado con
con cómo se coloca el anamórfico. El anamórfico tiene un sentido y es el ojo. A ver, ay carajo. El ojo del anamórfico debe ser totalmente vertical. Se debe poner así, no se puede poner así. Porque o sea, se pierde información, se trabaja al revés, vas a perder todo lo de los lados, vas a empezar a capturar para arriba donde no hay nada. No hay nada básicamente porque el sensor no lo va a capturar, porque el sensor tiene más espacio hacia los costados. Se va a perder la utilidad de la óptica anamórfica. Sí hay pérdida de luz con los lentes normales, pregunta acá, justamente por eso, y de hecho son bastante oscuros, a veces parten en 3.5, en 4, y el punto dulce de los anamórficos, en donde sugieren trabajarlos, bueno, ahora hay una tendencia que todo es full open, ¿no? Y por querer desenfocar, pero con los anamórficos eso no aplica tanto, porque hay que tener cuidado. Se puede, y de hecho lo hacen, pero las ópticas más angulares generan un efecto túnel. Cuando haces full open, como lo que estás es forzando la imagen, estás forzando la imagen a los costados para traerla aquí a lo... Perdón, respondo una pregunta. ¿Se necesita un software especial? No, todos los programas de edición tienen la forma de desanamorfizar. Cuando se crea el proyecto se diseñan las proporciones del cuadro y automáticamente empiezas a trabajar el proyecto en desanamorfizado. Volviendo al tema, como se forza a la óptica a que toda esta parte horizontal se introduzca en un cuerpo más pequeño, lo mejor es trabajarla en diafragmas 5, 6, 8, porque se va a ver el efecto túnel, que significa que en los costados va a quedar sin foco en las esquinas y solo foco en la mitad. De hecho, yo tengo esta óptica, bueno, eso se corrige más en las ópticas modernas, pero de todas maneras, alguien tiene un micrófono abierto. Ok. Se ha corregido en las ópticas modernas, pero de todas maneras sigue estando este efecto y es por eso, porque se está forzando a la óptica como con una lupa extra para meterla en la mitad, ¿no? Entonces, si forzas la óptica full open, se van a notar mucho más esas aberraciones, el efecto túnel. También pierden mucha definición y hay una cosa que sucede con los anamórficos que ya les voy a mostrar, bueno, eso se llama aberración óptica. Aberración óptica es el desenfoque al ser forzado. Y tiene otra cosa que les pasa, es la aberración cromática, que ya se las voy a explicar qué es lo que pasa con la aberración cromática. Y esto sirve también para las ópticas esféricas, pero en las esféricas pasa con las ópticas vintage y pasa con las ópticas que son a veces de mala calidad. Y la aberración cromática de las ópticas de mala calidad es realmente bien mala. Entonces, bueno, las ópticas, esto también puede aplicar a lo que hablamos el otro día de las ópticas esféricas. Las ópticas son un conjunto de elementos que básicamente lo que hacen es capturar una información y por sincronicidad la llevan toda la luz al sensor. Sincronicidad, ¿a qué me refiero? A que todas las lentillas, los elementos, dirigen la luz a un punto para que cuando... ¿Esto lo están viendo bien? ¿Alguien que me diga? Sí, lo vemos bien. Bueno. Entonces, entra la luz, blanca la información, la lentilla la deforma o la desglosa en rayos de luz, el RGB.
rojo, el azul, no sé qué cosa. Cuando hay una aberración, cuando no llegan al punto, por ejemplo, el punto aquí en donde está, esto es el sensor. Estas líneas es el sensor. Si el sensor o la distancia se varía, mira, aquí no sincroniza. Aquí donde está sincronizando casi que es acá, en el verde, que todas se dirigen a un punto. Bueno, aquí hay unas que se dirigen, pero lo ideal es que se dirijan todas en un punto. Ahí es donde también el tema focal, cuando una lente se descolima, es que una está haciendo mal el trabajo, está tirando la luz en una dirección que no corresponde. Con los colores pasa exactamente lo mismo. Entonces, hay una aberración cromática cuando una de esas se desvía. Perdón, Omar, es que estamos viendo es el El Finder. Finder. Estamos viendo las imágenes. Ah, pucha, espérame, entonces, espérame. Todo está muy lindo, Omar, pero no vemos los últimos 2 minutos. Ah, bueno, pero espera, entonces espérame, yo vuelvo y lo abro acá. Espérame, se suponía, yo estaba feliz ahí hablando solo. ¿Ahora sí? No, Omar, es que toca apagar la compartida de pantalla y volver a compartir pantalla. Ah, ok, específicamente. listo. Gracias por venir, René. Ahora. Ahora sí. Ahora sí, Sí. ahora sí. Listo, o sea, los últimos 40 minutos. Desde las 8. Bueno, es esto, la luz entra y la abre toda la gama de color, el RGB. Bueno, intenté conseguir estas cositas de mejor calidad, pero no pude. Pero aquí se alcanza a entender. Cuando hay una aberración cromática, cuando uno de los elementos está mal sincronizado y hay una fuga de color. Mira, por ejemplo, en este es donde mejor se ve. Estas líneas de acá es donde puede estar posicionado el sensor, por ejemplo, o la película donde se imprime. Los elementos de la óptica y la óptica están sincronizados para proyectar la luz y las distancias en un punto exacto. Cuando una óptica se descolima es porque uno de los elementos no está ubicado donde debe ser y está trabajando mal. Lo mismo pasa con los colores. Deben estar sincronizados. Les voy a mostrar los ejemplos de aberraciones ópticas. Estas son las aberraciones cromáticas. Estas son las aberraciones cromáticas. Y suceden en los altos contrastes. No es que se vean en todo lado. Alto contraste es donde uno ve una parte oscura y un blanco justamente seguido. Entonces, esto yo creo que lo han visto muchas veces. Si se dan cuenta acá hay un hilo magenta en toda la planta porque está contra el fondo blanco. Y seguramente está mal diafragmado, ¿no? ¿Cómo se corrigen estas cosas? A veces diafragmando mejor, diafragmando al blanco, ¿no? Se corrige esto. Las ópticas modernas, o cada vez las casas de óptica compiten es por eso, por corregir todas estas cosas. Casi que cuando uno trabaja al límite de las ópticas, no tengan ningún tipo de aberración. Ahora uno puede, o sea, una Master Prime es muy costosa y muy fina justo por eso. Puedes trabajarla en el diafragma que sea, no te genera aberración cromática, no te genera aberración óptica. Y mira, vean esta foto, esta óptica sí vale 3 pesos. Tiene aberración acá, si se dan cuenta, hay alto contraste, blancos, negros, acá también, negros y blancos, y ahí justo es donde aparecen los tal. Esto debe ser una imagen ampliada, porque normalmente en un plano grande no se nota tanto la aberración. Y las pruebas que le hacen a veces a las ópticas es, graban un fotograma y después lo llevan a postproducción, le hacen varias exposiciones y hacen estas ampliaciones. Por ejemplo, acá. En el plano grande no se nota, pero al ampliarla, se siente aquí la aberración. Las ópticas anamórficas, justo por esta lentilla que tiene enfrente, por este elemento, tienden a hacer mucho esto en los altos contrastes, pero los anamórficos, a diferencia de los esféricos, lo hacen de una manera muy bonita. Y de hecho, la imagen vintage está relacionada de esa manera.
que tiene estas cositas. Las hace de una manera muy bonita. Acá se nota bastante esto. Acá están los blancos, acá están los grises y negros. Entonces, ahí es donde aparece esto. Hay tutoriales donde uno los puede corregir con Photoshop y con Premiere, y bueno, hay muchas cosas por hacer. Esto creo que quedó claro aquí, hasta acá. Eso lo hacen las ópticas anamórficas. Cuando hay un alto contraste, si estás fotografiando desde adentro y hay una entrada de luz y lo de adentro está casi que silueteado, si está mal expuesto, se va a sentir esa aberración cromática. A ver, les comparto por acá otra cosa. Bueno, a ver, yo veo aquí mis apuntes. Bueno, que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con los anamórficos. Hay que ver si la óptica es vintage, el factor de squeeze. ¿Por qué? Porque hay también otro mito, y es que todo el mundo tiende a convertir por 2 la anamórfica. Ah, es un anamórfico, entonces verticalmente si es un 40 es 40, pero horizontalmente es un 20, y no es así. Depende del sensor en el que se esté trabajando, depende del factor de squeeze. Si es 1.33 lo multiplica 1.33 veces, y si es un 2X lo multiplica por el doble. Entonces, o sea, tiene muchas formas de leerlo. De hecho, es una vaina matemática. No es así tan, ay, por 2 y ya. No funciona así. Les voy a compartir aquí. Vamos a ver lo que son las aberraciones ópticas del anamórfico. Ya lo vamos a ver aquí. Espérame, que es que están entrando otras personas. Bueno, espérenme un segundo. Ok. Bueno, las aberraciones ópticas. Los anamórficos tienden a hacer este efecto de barril. Los costados. Eso lo están viendo, sí. Acá. Sí. Esta distorsión a los lados, sobre todo en las lentes más abiertas, ¿no? En los 35, en los 28. Y como les digo, los lentes más modernos tienden a corregirlo, ¿no? Pero tienden a hacer esto. Mira, este es un efecto barril y aquí es como se debería corregir. Normalmente es casi el efecto del tilt and shift que de lo que les hablaba el otro día. Mira, esto tienden a ser los lentes anamórficos. Entonces, esto sucede cuando hay un tipo de angulación, cuando no está a 90 grados exactamente. Si está a 90 grados, él trata de corregir un poquito, pero si tienes algún tipo de inclinación, se pone mucho más fuerte. La imagen normal y corregida debería ser así, con todas las fugas yendo hacia un mismo punto, y tal no está. Aquí se siente el efecto de barril en las verticales. Pero se pierde mucho bueno, aprovechemos. Estos son los tipos de defecto óptico, aberración óptica. Esto lo puede hacer uno en la casa. Uno hace una rejilla así y monta los lentes. De hecho, cuando tú montas un angular, tiende a hacer este efecto de barril. Este efecto de cojín yo casi no lo he visto, o no me ha pasado. Y este de pronto sí, que es como pequeñas aberraciones chiquitas. Pero este no lo he visto, y de hecho estuve buscando ejemplos en imagen y no conseguí nada. Pero bueno, uno hace una rejilla de estas y puede empezar desde el 18 hasta el 100, y uno va notando qué tanto se deforma, y ahí uno ve qué tan buena es la óptica también a la hora de distorsionar la imagen. ¿En qué nos sirve esto? Porque si tú vas a hacer una película y los espacios son pequeños y tienes que trabajar con angulares, necesitas angulares
que no deformen tanto, porque si se te acerca un personaje, puedes deformarle mucho la cara. Y ahora cada vez las ópticas modernas empiezan a corregir mucho estas cosas. Aquí hay un efecto óptico, claro que está demasiado bueno. Esto sí ya es efecto del camarógrafo. No enfocó. Porque el efecto túnel que hacen los anamórficos es que se ve desenfocado acá, 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 y hay foco solo en el centro como en un círculo. Ese es el efecto túnel. Cuando se usa en full open, las ópticas más grandes. Bueno, acá están otra vez el efecto, la aberración o distorsión tipo cojín, la tipo barril. Esta es la imagen normal. Okay. A ver, ¿alguien me preguntó algo más por acá? Listo. Bueno, hay una cosa, si se llega a montar mal la óptica, si la montas horizontal en lugar de vertical, vas a perder información como un putas y no vas a lograr, para intentar corregirla se puede, pero vas a obtener otro aspecto y vas a tener pérdida de información a la lata. Si se pone en vertical, en diagonal, que eso también puede pasar, se jode muchísimo la percepción de la imagen, pero también se puede corregir. Se pierde imagen porque hay que hacer un resize, hay que hacer como un zoom digital, y por un efecto casi que de manecillas de reloj, volver a acomodarlo para que vuelva a tener las proporciones. Pero es que la óptica usada justamente, como se manda, pues, es una cosa muy, muy bonita. Déjenme, yo veo por acá qué más hay. Reviso mis apuntes. Bueno, es importante saber cómo se rueda con los anamórficos, justamente lo que hablábamos del 1.33 y el 2X y dependiendo del sensor, porque a veces cuando se va a visitar locaciones, que uno va a setear la locación o los planos, uno necesita saber qué lentes va a usar y teniendo bien la medida de la óptica y de los sensores y todo, pues puedes calcular cómo se va a ver. De hecho, hay de esos viewfinders de director para poder ver el plano y tal, pero también necesitas saber cómo se va a trabajar para poder calcular el plano. Bueno, ¿qué pasa con la composición con los anamórficos? Nada, creo que es más fácil digo porque se ve bonito hasta descompuesto, pero sí tiene una lógica. Sí tiene una lógica y básicamente se distribuyen los puntos áureos. Ya les voy a mostrar cómo. Acá está un sensor 4.3, que básicamente la cuadrícula es la que conocemos, la ley de tercios. Y acá está un formato 2.35 y lo único es que se redistribuyen. Entonces la idea es trabajar en estos puntos, pero también he visto como un ejemplo que les voy a mostrar ahora de una película que me gusta mucho, fotógrafos que se arriesgan a ponerlos por acá. Cuando los valores de la óptica son muy angulares, hay que tener cuidado con ponerlos por acá porque se va a deformar de una manera de media luna, ¿no? Y va a ser raro, entonces siempre tienden a trabajarlos por acá. Y lo que les quería mostrar es esta película que se llama Atomic Blonde, es hecha en anamórficos. Y van a ver lo linda que es. Vean acá el bokeh, los puntos de luz como muestran el óvalo completo. A veces hay un defecto en fotografía que lo veo mucho cuando usan óptica anamórfica y es, si uno va a usar una óptica anamórfica, yo recomiendo no usar matte box.
O en Matchbox sí, pero no las banderas, la top ni la de abajo. O sea, las laterales, todo bien, pero las top y las de abajo, cuando se notan en estos puntos de luz, en los óvalos, que a veces se ven cortados, y es que metieron, hay algo por debajo, metieron alguna bandera por debajo. Y bueno, los lentes anamórficos son para lucirlos. Se les puede poner el Matchbox como para limpiar los rayitos que uno no quiere, la luz que uno no quiere, pero el bokeh debe verse completito. Y eso se ve muchísimo en las películas. De hecho, mucha película de Hollywood se ve o partido por la parte de arriba o partido por la parte de abajo del óvalo. Y eso, pues a mí no me parece que es feo. Mira, si se dan cuenta aquí todo, uno podría casi que inhibir este tercio de acá, y toda la película sucede en la mitad. Todo está encuadrado de esa manera. El aspecto es muy, muy lindo. Mírala. Mira, el bokeh es una cosa increíble. El otro día decía yo, y creo que es así, hay que ser uno muy, muy malo para uno tirarse algo en anamórfico. Mira esto está lindísimo. Y esto que no hay como esos negros puros donde hay puntos de luz. Si se dan cuenta aquí, esto podría casi que estar silueteado, pero está casi que en los grises. Y es justo por la óptica. La óptica tiende a lavar así los negros, ¿no? Y bueno, hay unos negros que hay que controlarlos bien, pero se logran muy buenos negros también. Pero aquí, mira, esto de los grises es muy, muy lindo. Mira el flare. Las ópticas anamórficas, dependiendo de la casa, el flare está tocado. ¿A qué me refiero con tocado? Unos son totalmente azules, otros son púrpura, hay otros que son como este que es ámbar, copia el color de la luz que está pegando en el lente. Y mira, aquí atraviesa el negro. Eso es lo que es lindo, como que pasa por encima de la imagen. Acá se siente mucho el bokeh como circular. Ya todo está hacia los negros. Y acá es muy poco definida, o sea, pero es una pérdida de definición que es linda. Y es linda por una razón, y es que el paso entre la parte que está en foco y la que no está en foco es transicional, no es cortante, no es como a veces la óptica esférica muy definida, que la parte que está en foco es totalmente recortada y contra el fondo parece un croma. Eso es feo. De hecho, muchos fotógrafos le ponen filtros a esta óptica para quitar la definición. Yo personalmente trato de no buscar óptica tan definida, no me gusta. O si tengo que hacerlo, pues le pongo un promiso, un glimmer, algún tipo de... Esta película es muy chévere. Y siempre tiende a hacer esta viñeta, ¿no? Y me refiero a la viñeta como degradada. No sé si la sienten acá, que hay como un degradé de aquí hacia el centro. Esta es una página muy chévere. Aquí uno puede encontrar las películas que uno quiera y el tipo se tomó la tarea de tomar fotograma por fotograma, entonces uno las puede usar como referencias para un trabajo o alguna cosa. Mira, esto que estoy saltando es cada plano que se hizo en esta película. Vean el bokeh acá. Este bokeh es muy distinto al de una óptica esférica, porque la óptica esférica lo único que hace es desenfocar, blurear el fondo. En cambio, la óptica anamórfica, la esférica solo blurea y la anamórfica lo estira, hace como un smooch. Bueno, me van a censurar con esto. Mira, esto es muy bonito. Y mira, por más que hay pérdida de definición acá, es muy linda, es de lo que hablamos. Funcional. Cierren por ahí el micro, por favor. Y las texturas de la piel también son una cosa muy, muy chévere. Y es que todo este proceso de anamorfizar y de desanamorfizar hacen eso. Es como un juego con es como procesar algo.
Básicamente, es un proceso. Mira, aquí hay muchos. Vean el desenfoque de esto. Es muy bacano. Les pongo por acá. Vean el bokeh nuevamente. El punto de foco. Y por ejemplo, vean cómo funciona de distinta la óptica esférica con respecto a la anamórfica, y es de lo que les hablaba del efecto túnel. Foco en la mitad. Acá este señor está en foco en este borde, pero acá, a pesar de ser casi la misma distancia, acá está blureado, y es porque estas zonas son casi que de riesgo. Esta zona siempre en la óptica anamórfica es una zona donde si está en la misma distancia tiende a blurearse por la construcción de la óptica, por su naturaleza, pues. Mira, esta óptica es bastante linda. Esto evidentemente es una óptica moderna, es muy limpia en todo, y de hecho es bastante, conserva las proporciones del personaje. De hecho hay muchas ópticas vintage que alcanzan a deformar un poquito, y eso es bien visto, pues. Bueno, esto por acá, miren, esta foto está lindísima. Y acá está el fotógrafo, cuida muy bien todos estos puntos ovalados. Igual uno también puede identificar una óptica hackeada, que ya les voy a decir que es una óptica hackeada, es cuando se busca el flare y el bokeh del anamórfico con una tendencia que hay ahora, es que la óptica hackeada en este óvalo tiene un hilo vertical, se siente un hilo vertical. De hecho, yo vi en una película de John Wick, la de Keanu Reeves, hay un par de escenas, es como si hubieran hecho una segunda unidad, y hay un primerísimo plano, y estos puntos de luz en bokeh, se nota un hilo en la mitad. Yo dije, no jodas, hackearon una óptica. Puede pasar. Pasa en RCN y pasa en Hollywood. Yo sé la historia de eso, Omar. No sé si quieres que te la cuente. Sí, ¿quién? ¿Manuel? Manuel, sí. Sí, Que, échale. porque el director de foto, como hacían tanto croma, Sí. entonces en ese momento no estaban los Master Prime anamórficos. Entonces tuvo que hacer eso como para poder utilizar el croma y falsear Okay. como algunas cosas esféricas. Y ya después en la segunda, ahí sí ya consiguió los anamórficos. Sí, es muy raro. Esa vaina, yo lo noté hace, no sé, yo jodo con esto hace mucho rato, y conozco esas ópticas hackeadas, y yo empecé a ver ese hilo ahí. Yo dije, no, estos manes con una óptica hackeada, rarísimo. Se siente el hilo ahí por toda la mitad. Chévere, chévere, pero bueno, mira, pero eso no, mucha gente no lo nota, las personas no se dan cuenta, pues el público normal no lo nota, pero a veces muchos DPs que no saben ese truco, creo que no le prestan atención, porque creo que es una tendencia muy reciente, eso de hackearlos, creo. Acá se siente el efecto barril, mire. Pero es muy lindo, porque también siento que dirige toda la atención al personaje en la mitad, ¿no? Bien chévere. Bueno, a ver, ¿en qué seguimos acá? Bueno, les voy a hablar de... bueno, ahí eso creo que va en gusto, pero siempre se tiende a fotografiar en la mitad. De hecho, hay una película, creo que es Mad Max Fury Road, hacen un ejercicio en donde ponen solo un círculo en la mitad, omiten el resto de la pantalla, y uno puede ver toda la película sucediendo en el círculo en el centro. Y es una composición que es linda, es simétrica, es muy lo que hacía Stanley Kubrick con todas sus películas. Bueno, vamos a ver esto de las ópticas hackeadas. Este video dura 45 minutos, entonces, no, mentira. Esto es lo que hacen esto es una óptica hackeada, y ya les voy a decir qué hace. ¿Qué es lo que pasa con la óptica hackeada? La óptica hackeada es un lente esférico al cual le hacen una mascarilla ovalada en la parte de atrás, y le ponen un hilo, un nylon de pescar verticalmente para simular el flare. Del color que uno ponga el nylon, de ese color te hace el flare. También se puede pintar internamente. Lo que hacen es desbaratan toda la óptica, sacan todos
los elementos. Internamente, el recubrimiento que es negro lo pueden pintar naranja o púrpura. Entonces, ¿qué hace eso? Que cuando la luz entra, empieza a rebotar en las cavidades y hace que toda esa bruma que invade el lente adquiera un color. A mí me parece demasiado, pero hay una casa en Ucrania que lo hace, que se llaman Iron Glass. Y, ¿qué pasa? Uno logra el flare y logra el boqueo al lado, pero no logra el squeeze. Entonces lo que estás es... uno puede hacer cositas interesantes con eso. Uno lo que hace es poner las barras arriba y abajo y ya está. Mira, aquí está cómo se construye, cómo hacerlo en casa. Dura 3 minutos. Los resultados son bastante buenos, la verdad. Hay una casa en Estados Unidos que se llama Bid Atlantic y lo hace bastante bien. De hecho, enseña cómo hacerlo. Bueno, ella creo que pudimos ver. Y sí, gana muchísimo una óptica con ese efecto nomás. Bueno, aquí esto es una cosa que he visto. Yo compré uno también. Y eso es un defecto. Aquí como se está abriendo el destello, eso me parece feo. Me parece que debe ser totalmente feo. Y aquí hay como un tipo de diagonal. De hecho, hay una casa, ahora hay muchas casas produciendo anamórficos de bajo costo. Hay una casa que se llama Selmus, que sacó unos lentes Apollo y vinieron haciendo pruebas y todo. Y son lentes costosos, los sacaron costosos, más costosos que los Atlas y todo. Son muy lindos. Tienen una forma mucho más linda que los Atlas. Pero ellos en la primera prueba les pasó esto y era diagonal y todo el mundo los acabó. Entonces tuvieron que acabar ese primer intento y volver a hacerlo. Ahora ya han ido corrigiendo. Pero esto me parece que está mal hackeado. Esto no debería pasar acá. Mira, es demasiado feo. Esto ya pues se delata uno que la idea es que no se note que es un...
aquí hay una cosa interesante y es que esto de aquí abajo es la óptica esférica. Aquí ya está hackeada y casi que la mascarilla está haciendo un efecto como de Matchbox casi. O sea, como que evita, mira cómo se invade de lindo aquí la luz y acá ya no, aquí se perdió como eso. Y creería yo que es por la mascarilla que se le puso atrás. Pero mira, si se dan cuenta, el desenfoque de arriba, que es, si lo logran, es igual al del anamórfico, que queda así como ovalado. Vean cómo es el de acá, es circular y es mucho más, como menos interesante. Aquí pasa algo chévere. Estaba buscando a ver si aparecía un qué, Ay, perdón. Hola, me llamo Sonia. Estaba buscando a ver si veía un punto de luz con el hilo en la mitad para mostrarles qué es lo que pasaba con eso. Bueno, aquí les voy a mostrar esta. Me dicen si se amplía, si se comparte esto que voy a hacer acá. Bueno, mentiras, mejor me salgo y vuelvo y lo hago. Aquí hay otras formas de hackear los lentes. Hay unas cosas, la verdad se ve muy feo, muy horrible si no se hace bien. Y los que mejor funcionan son estos en donde los desbaratan y logran. Yo compré se lo compré a Vida Atlantic justamente para conocer. No lo he usado nunca, por ahí sí he grabado cositas acá mías con la Alfa. Pero básicamente hay una óptica que es muy famosa rusa, que es la Helios, y es famosa porque el bokeh es muy lindo y es de muy buena calidad. Entonces están agarrando todos esos lentes y los hackean. ¿Qué sugieren ellos? Que si uno va a hackear un lente, lo haga con lentes luminosos, porque hay una pérdida de luz casi de 1,5 pasos, 2 pasos. Entonces, de hecho, por ahí hay un tutorial donde se hackean los Rokinon, que son unos 5, quedan en 2.8 más o menos. Acá yo creo que se alcanza a ver el ojito ahí con el hilo en la mitad. Se lo compré hecho. Y es un ruso 58 milímetros de Helios. Y ya les voy a compartir esto. Otra forma de hackear, miren. Así queda viéndose un lente hackeado. La mascarita y tal, no conseguí algo de más calidad, pero bueno. Acá está la mascarilla, lo hacen también así con cintica, bueno. Y venden estos filtros que son para ponerlos enfrente, como si fuera un UV, un protector o alguna cosa. Y se logran cosas ahí, pero no sé, creo que me gusta más que se construya internamente. Y estos filtros que se pueden montar en el Matchbox, como un filtro cualquiera de cámara. A mí a veces me parece interesante como coger los esféricos y uno hacer la mascarita no sin el hilo, solo por lograr el efecto del desenfoque, más allá del flare, que siga conservando sus características de esférico, pero que en el bokeh tenga esto que es lindo de los anamórficos. Esto por ahí, a ver qué más. La otra tendencia son los adaptadores. Y hay dos cosas que están de moda y es buscar las lentillas con las que se desanamorfizaban las salas, las que se le ponían a los proyectores, están siendo usadas para convertir óptica esférica en anamórfica y ya les voy a mostrar cómo. En eBay uno puede encontrar todas estas lentillas, marca Isco, Kowa, Lomo, Elmoscope.
Bueno, hay un montón. Los ucranianos, los yugoslavos, los rusos, eh, toda esa parte del mundo se dedicaba a hacer ópticas de muy buena calidad. Desaparecieron un poco absorbidos por Arri, por Cook y Angenieux, o sea, como si no existiera nada más, pero hay muchas casas que producen óptica muy chéveres. Cineovision, Corbion, estas son las lentillas. Estas lentillas eran las que se ponían en el proyector para desanamorfizar en las salas. Entonces están haciendo este tipo de injertos y ya les digo cómo es. Esta es la estructura, que básicamente es un lente un lente esférico con la lentilla y ya. Pero eso tiene un problema y es que enfocar es un chicharrón, porque se tiene que sincronizar el anillo del lente esférico con el anillo del adaptador. Y a veces hay unos que no tienen anillo para enfoque, entonces se debe jugar con la distancia. Es todo un tema, pero se logran cosas bien chéveres. Acá hay uno adaptado, mira, está el adaptador, el lente esférico, le pusieron un anillo dentado para poderle poner dispositivos de foco, follow focus, ¿ya? Y entre el lente y la lentilla hay este clamp, como esta abrazadera, que lo que hace es sostener esta lentilla con el lente esférico. Y se juega con las distancias. Aquí me imagino que esto es roscado y a medida que se van roscando se logran los... Aquí tiene un anillo de foco, por ejemplo. Entonces, sincronizar este con este es todo un visaje. Acá está otra vez. Y bueno, y eso está en tendencia. De hecho, aquí si uno tiene suerte, en el mercado de las pulgas puede encontrar estos. Un amigo encontró una lentilla Hermoscope aquí en el mercado de las pulgas como en 100 lucas. Y bueno, esas son las tendencias. Y ahora, otra de las tendencias es esta que les voy a mostrar. Una casa que vio todo ese movimiento, empezó a sacar como unas carcasas completas para que uno no tenga, pues para poder manipular todo ese tema del foco. Y es esta casa que se llama Rapido Technology. Ellos hacen un front metal jacket, que es esto, es básicamente esta carcasa en donde uno mete la lentilla. Esto tiene un sistema de rodamientos que te permiten enfocar, que lo que hace es mover la lentilla hacia adelante y hacia atrás. O sea, Omar, solamente se está viendo la pantalla del Finder otra vez. Ay, perdón. Espérame, me salgo y vuelvo y me... A ver. Ahora. ¿Listo? Dieguito, ¿qué hubo? Sí. Bueno, esta casa, Rapido Technology, ellos están elaborando estas carcasas. Entonces, lo que es básicamente una carcasa donde se mete la lentilla y con todo se puede poner el lente esférico y se puede manipular mucho más fácil. Ya solo tienes que manipular un lente esférico de manera normal y no son costosas. Mira, esta vale $120. Bueno, hay que hacer una inversión como de $500 para tener eso. Y esas lentillas anamórficas uno las consigue la más costosa puede costar $1000. Y uno usa esa misma lentilla con distintos valores de óptica. Puede montar desde un 35 hasta un 85, si no te llega a viñetear. Aquí está el videito de cómo se montan. Vamos a ver qué onda.
Video is here. At our J.J. Abrams moment, let me calm down this light back here. So here's the deal. I've been working on this video, or wanting to do this video for, I think, over an entire year. It got to the point where I just said, you know what, let's just make an anamorphic video. I had all these plans to shoot all these setups and do all this crazy stuff, but getting something out to you guys is more important to me than just making it absolutely perfect. So maybe we'll see more stuff in the future. Let me know if you are interested in anamorphic and would like to see a series or a full guide. At any rate, this video is just going to be getting you started. All the stuff I've tried, all 6 of these anamorphic lenses, all of the things you need to think about when purchasing and buying and all that. Keep in mind, everything will be linked to down in the description as we go through this video. And let's jump straight in by talking about how anamorphic works. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Essentially, all anamorphic is De ruido. your light, your image. Ah, sí, era alguien. Listo. Entonces, bueno, ahí vieron esta vaina que está bastante chévere. O sea, si uno tiene el dinero y se compra los 4 carcasas de esas y tiene los 4 lentes, se arma un set y que te quedan así. Ah, espera, no estoy compartiendo. Ay, caramba. Bueno, ya. Ahora, mira, si uno tiene el dinero y tiene para comprarse las 4 carcasas completas y tiene la óptica, casi que se arma uno un set completo sin tener que estar usando la misma carcasa para todos. Y acá dice, por ejemplo, y bueno, estas son las marcas como más que andan por ahí en el mercado en lentillas y todo. Que está Kowa, Elmo, Elmoscope, Isco, Iscorama, Cinemascope, Snyder, Bolex, Sancor, Moller, Singer, Mosti, Rosca. Casi todo eso es de toda esa parte del mundo. Mira, acá están. Hay unas que son doradas muy lindas, muy lindas. Esto es lo que pasa con la óptica anamórfica. Estos tipos están como de moda. El otro día vi a alguien que estaba vendiendo un set bastante costoso con una carcasa de estas. Y las lentillas eran Kowa. Realmente lo que cuesta es la lentilla. Si uno consigue una buena lentilla, las Kowa, las Cisco, las Elmo, las Snyder, puede uno tener un súper set de óptica. Creo que hay personas que se desconectaron y que no se pudieron conectar y no me di cuenta aquí en el teléfono. Bueno, ¿tienen preguntas? Por ahora creo que está resuelto. Hola. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Chicos. Yo tengo una pregunta, Omar. Sí. ¿Cómo ves el tema del anamórfico y el full frame? Pues a mí me parece que todos son como tendencias y de hecho Atlas sacó un adaptador para pegarlo al full frame, pero yo creo que va a tener muchas aberraciones, ¿no? Porque de todas maneras Sí. otro vidrio y otra cosa. De hecho, cuando uno usa a veces esos adaptadores Metabons que amplían un poquito el cuadro y además se gana diafragma, yo siento que hay aberraciones, aumentan las aberraciones. Yo creo que pasa lo mismo con esto. Igual yo creo que está bien, pues, al que le gusta y tal, pero a mí me gusta meterle menos cosas a los lentes. Mientras uno menos vaina les meta, uno logra como cosas más
Y también es como un poco de ser purista en los procesos. Me gusta lo del full frame en que pues da muchas posibilidades esto de tener más profundidad y en planos más amplios que uno con una óptica en un sensor APS o 35 pierde mucha profundidad. Eso es lo que me gusta, como eso que hizo el director de foto de Joker con el full frame, que lo hizo por eso y esa película es la prueba de lo que se hace con el full frame. Me parece chévere. Toca ver los Atlas. Yo quiero comprar unos Atlas, pero pues ahora como se puso ese dólar, está tremendo. Tú los debes haber trabajado ahí en Los Ángeles. Sí, yo hice acá una película con esa óptica, acá en Colombia. Sí, yo supe que alguien los trajo acá, que el dueño era un americano, ¿no? El dueño de esa... Sí, sí, sí. Sí, la trajimos de allá, nos fue súper bien, muy bonita. Es chévere, sí, por el precio y tal, está bien. La preorden es el que está lejano, ¿no? Bueno, voy a aprovechar ya que, mientras se les ocurre una pregunta, de lo que hablamos en Instagram, que no pudimos tener ejemplos, porque me preguntaban, ¿y cómo se ve una óptica catadióptrica y una óptica tilt and shift? Bueno, hice la tarea. Entonces, este es el bokeh de un catadióptrico. Es una belleza. Eso lo están viendo, sí. Sí, señor. Miren, esto hacen esos lentes. Estas minidonas. El enfoque. Y acá está la estructura de cómo funciona. Son los lentes que no tienen elementos. Son lentes de espejo. La luz ingresa por acá. Esta es la parte que no tiene, que es transparente. Entra, pega en este espejo que es curvo. Dirige toda la luz al centro. Y este también por una curvatura la tira hacia el sensor. Hay una pérdida de luz tremenda, por eso son tan oscuros, porque no hay entrada de luz directa, sino es un rebote, y en el rebote se pierde luz. Ya, eso quería mostrarles, y ya les muestro las correcciones de los tilt and shift, que son bien chéveres. Sí, pues a mí creo que muchas cosas en lo que se está volviendo el cine y la industria me gusta porque está democratizando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que se puedan hacer tantas cosas con las cámaras DSLR. Por ejemplo, este anamórfico chiquitito que les hablé el otro día, el 50 milímetros, que es 1.8, o sea, no tiene nada que envidiarle a una óptica costosa. Lo único es que la montura solo es E, pero está bien chévere. Y enseñan, de hecho hay tutoriales que enseñan cómo volverlo, jugando con el sensor, con el crop. Uno puede volverlo un 85 y un 50 y montándole una lentilla angular puede uno tener como un 35. Entonces ahí uno entre jueguito y cosas se puede hacer cositas interesantes. Entonces estas cosas a mí me gustan, me parece que por un lado democratiza el tema del acceso a los recursos para todo el mundo, y por otro lado quita ese prejuicio de que solo con lo costoso o lo que es recomendado por la industria se pueden hacer cosas. Y yo no estoy a favor de eso. Me parece que lo que es más valioso es la creatividad. Bueno, esto es lo que hacen los tilt and shift. Bueno, vamos a hablar de la perspectiva. Aquí está sin corregir y acá está corregido. Vean las verticales. Y eso se logra solo con los fuelles. Aquí está. Mira cómo se fugan estas líneas hacia un punto. Y aquí ya están un poco más corregidas. De todas maneras, por la angulación y seguramente por lo cercano al objeto, todavía sigue habiendo una angulación, una pequeña angulación. No están totalmente paralelas al marco, ¿no? Pero se corrige bastante y hay un efecto que es lindo. Mira, aquí está
mucho más claro. Se pierden las líneas de fuga. Aquí hay una foto totalmente, por esto son buscadas estas ópticas y es para fotografiar arquitectura, porque quedan así súper cuadraditas, muy rectas las verticales. Este es otro efecto que uno puede decidir en dónde pone el campo de foco, y aquí casi que hay una línea acá en los ojos, y la boca que está en la misma línea, en la misma distancia, mira que está desenfocada. Y acá está, bueno, totalmente desenfocada. Pero es un efecto muy lindo, casi de póster, casi que piñetea. Este es el otro efecto, el efecto de maqueta. Esto es una imagen real, pero con el Tilt and Shift uno selecciona. Esto con una óptica normal es imposible de hacer. O sea, ni con el tele más tremendo logra uno tener esta distancia. En un tele está en foco casi todo esto. De pronto un poquito desenfocado allá al fondo y un poquito desenfocado acá, si tiene uno algo en primer plano, pero es distinto. Esto es una imagen real, parece una maqueta. Y de hecho hay personas que hacen hiperlapse con este tipo de lentes y logran unos resultados increíbles. Miren esto. Parece maqueta y son personas reales. Esto debe ser o un 50 o un 90. Esta es otra cosa. Se puede corregir totalmente la línea del horizonte, ya totalmente recta. Y acá las verticales están muy rectas y el efecto es lindo. Igual allá, si se dan cuenta, esto también pasa con los Tilt and Shift. Vean, hay foco acá adelante. Hay foco allá atrás. Hay como 3 campos de foco. Hay foco acá también. Pero esto que está más adelante no está sin foco. Es muy loco eso. Mira, en realidad, si hubiera foco acá, debería estar desenfocado esto de acá. Todo esto de acá debería estar desenfocado en una óptica esférica. Pasa eso, pero con los Tilt and Shift tiene este efecto que es bien chévere. Eso para redondear lo de la clase de la vez pasada. Listo, muchachos, pues si no hay preguntas, chévere, gracias que hayan asistido, gracias por venir. Bueno, súper. Omar, una pregunta. Sí. Cuando tú anamórficos, ¿el tamaño de los archivos varía? ¿Más pesados los archivos finales cuando los tienes que desanamorfizar? No, nada, es lo mismo. Eso no afecta el códec de grabación ni el peso, la resolución no. Obviamente hay algunas cámaras que activan el anamórfico a partir de una resolución. Por ejemplo, la Sarri en HD creo que no lo hacen a partir de 3.2K. No sé si ahora con alguna actualización, pero lo hacen a partir de una resolución, pero no afecta el peso. Lo importante es conocer el tamaño del sensor y importante es si la cámara desanamorfiza para uno poder componer, porque tú puedes grabar en cualquier cámara, puedes montar una óptica de estas con un adaptador en tu alfa o en una 5D, pero la vas a ver estirada, entonces componer va a ser difícil. ¿Cómo logras tener una composición si la cámara no te desanamorfiza? Te consigues un monitor on board que te haga la desanamorfización y compones en el monitor, que casi todos los monitores desanamorfizan, los Small HD lo hacen, los TV Logic lo hacen, hacen el 235, que es como el más común, algunos hacen el 2X, que es el 266, el 275, lo hacen. Pero nada, tú puedes grabar, igual en grabación todas, cuando lo subes a la post, vas a ver el archivo estirado, ya en el proceso de post haces la desanamorfización. Que no afecta para nada. Nada, y experimentar. Y por ejemplo, con eso de los SAC, me parece que es una buena herramienta para experimentar. Muchas gracias, Omar.
Bueno, súper. Pues chicos, gracias por asistir. ¿Qué les gustaría? A mí me parece que chévere seguir haciendo esto. De hecho, hay una cosa que estamos haciendo y es, ya que está Manuel ahí conectado, con otros fotógrafos, iniciar charlas en esto, que hayan invitados para que aprendan cosas, cómo exponer, cómo manejar un archivo, cómo lograr buenos negros en un rodaje, cómo la tendencia que hay ahora a trabajar mucho con los colores, con la aparición de las luces RGB, que eso está muy chévere. Yo normalmente era como muy clásico, pero tuve que entrar en toda esa onda de empezar a usar las luces de colores para trabajar. Entonces, eso me parece chévere y por ahí hay una cita pendiente con un par de personas que hacen documental, que hacen ficción y también es hablar un poco del trabajo. Eso también por mi posición de fotógrafo y a veces hemos funcionado como productora y como realizador en algunos proyectos, lo enfoco mucho desde ahí, desde la fotografía. Me parece chévere invitar gente y hablar, si hay un director que hable cómo lo enfrenta y cómo es el trabajo con el fotógrafo, un documentalista cómo hace un trabajo con un fotógrafo, un, un un director de ficción, cuál es el trabajo con el fotógrafo, etcétera. Y eso me parece súper abordarlo. Si están de acuerdo, les voy a seguir invitando a estos talleres. Omar, yo tenía una preguntita de los lentes antes de acabar, Sí. que se me iba pasando. Yo había leído algo de que al momento de ver los diafragmas en los lentes anamórficos había que dividir el valor que aparecía. Entonces, digamos, hay anamórficos que dicen ser 50 milímetros T56. Cuando uno ve ese 5.6, ¿es un valor de 5.6 real o uno divide el diafragma y está en realidad viendo un 2.8? No, yo no había escuchado eso. No, lo que se divide es el valor del lente, o Sí, más bien se multiplica. en la horizontal. Sí, el horizontal. Pero en Ok. diafragmas no. Bueno, lo que hay que aprender a leer es el T y el F, que el F es la cantidad de luz que entra y el T es la que llega al sensor, que se proyecta. Que el T, si no me equivoco, el T, si es un T2, significa que el F es 1.8. Creo que esa es la diferencia. Siempre hay como dos unidades de... Creo que es al revés. El F está casi siempre un tercio por debajo del T. O sea, si tenemos un T2, el, Sí, el F exacto. normalmente va como 2.2, algo así. Ok, listo, gracias, amor. Ok, es listo. Pero no, de resto no. No, es lo que hablábamos, porque es que existe el mito de que todo se multiplica por 2 con los anamórficos, y no, eso depende del sensor, depende del factor de anamorfización. Entonces, no es tan así. De hecho, a veces, por ejemplo, este es un 40 y a veces lo sienten ajustado y la gente piensa que es un 20, pero no es un 20. Esto llega a ser como un 28, 29 milímetros cuando está en el horizontal, que se queda corto para algunas cosas. De hecho, a veces se llevan un esférico de acá, un 18, para complementarlo con esta, y lo que hacen es, después le ponen las barras a ese plano, para tener un poco más de amplitud, porque esto se queda corto. Entonces, eso, vamos a hacer otras charlitas que les iré contando, y estas charlas con personajes que me gustaría invitarte a ti, Manuel. Comanche está invitado, que lo deben conocer, es un fotógrafo muy pilo. Manuel, que estaba aquí conectado también, el trabajo es muy bonito. Está Dairon Pérez, aquí conectado también, que hace ficción, hace series, y tiene también su trabajo
como especial, tiene su forma de trabajar y es chévere hablar de eso, que cada quien tiene una forma de trabajar. Y después cuando uno ha hablado con todo el mundo, puede también uno retroalimentarse de cómo sería, para descubrir uno mismo su estilo. Es un poco eso. Aprender a diafragmar, aprender a hacer, a setear la cámara para conservar bien los archivos, el color. Muchachos, les voy a volver a poner el sonido que me siento muy solo. Súper, Omar. Ahí estoy para lo que necesites. Sí, Manuel. Me parece muy chévere la invitación. Sí, no, me gusta. Además, tú que has trabajado en Estados Unidos, que es una industria súper exigente, me parece muy chévere que charlemos y que... Aquí hay mucha gente que está en el medio. Entonces, muchas gracias. Chao, Omar, que estés bien. Muchas gracias. Ojo, Mitar, muchas gracias. A ti, Omar, muchas gracias a todos. Esperamos la próxima invitación, por favor. A todos, gracias. Chao. Estaban durmiendo. Chao, Omar. Chao, Omar, gracias. Bacano, gracias por asistir.